El marco de empleabilidad es lo que yo. Ese era el que tenía en Google Sheets y ese era como el que tenía fijado en la parte superior, porque siempre estaba esperando poder como marcar otra cosa y llenar ese medidor aún más. Así que pensé, tengo que maximizar todo lo demás que pueda para hacerme el candidato más atractivo posible. ¿Aprender lo suficiente? Sobre todas estas otras cosas, lo que me llevó a hacer el curso, a donde sabré lo suficiente, a donde no pueden usarlo en mi contra, aunque sé que no voy a ser la persona más calificada desde una perspectiva técnica. Un consejo que definitivamente me ayudó con esto antes de que incluso comenzara fue, solo ten en cuenta que si recibes esa oferta y tienes ese síndrome, solo ellos recibiste la oferta por una razón. Como definitivamente vieron algo en ti y siempre recuerda eso. Entonces, como cuando empiezo a preocuparme o algo así, está bien, eso está bien. Esta entrevista fue con un chico llamado James. Pasó de vender cosas de teléfonos celulares en un kiosco en un centro comercial y terminó consiguiendo su primer trabajo en ciberseguridad. Ejecutó e hizo un montón de cosas, obtuvo muchas credenciales y simplemente hizo mucho trabajo. Planificó muy bien, ejecutó muy duro y consiguió un trabajo realmente decente como ingeniero de soluciones de ciberseguridad. Esta entrevista es realmente buena. Definitivamente mírala y presta mucha atención a lo que hace y cómo es él. Porque él pudo lograr mucho y va a ser una persona realmente buena para emular. Sí, vamos a la entrevista. Hola a todos, mi nombre es Josh Madakor, soy un youtuber de ciberseguridad y dueño de Cyber Range y tenemos aquí a James, quien fue miembro del motor cibernético. Pasó por muchas cosas y terminó consiguiendo un buen puesto de ciberseguridad remoto. Y aceptó venir y hablarnos al respecto, así que muchas gracias por unirte a nosotros hoy. Gracias por... Tenerme, Josh, lo aprecio. Sí, y lo entendí bien, es como tu primer rol cibernético y es remoto. Sí, lo es. Sí, es Mi primer... como trabajo a tiempo completo. Oh, eso es realmente impresionante, de hecho. Antes de que obtuvieras esto, ¿te importaría hacer, supongo, como una breve introducción de ti mismo y tal vez como qué estabas haciendo antes de que tú... ¿Realmente hiciste? este papel? Sí, absolutamente. Así que estuve en inalámbrico, en la industria inalámbrica durante casi 20 años, en varios roles. Comencé en un rol de ventas, como en medio de un centro comercial, vendiendo teléfonos móviles. Y gradualmente fui ascendiendo y trabajé para un par de empresas diferentes. Había progresado a lo largo de mi carrera desde la gestión. Y entré en un rol más de cumplimiento con mi empleador más reciente, donde pude ir y hacer auditorías en algunas de las tiendas minoristas y también en algunas de nuestras ubicaciones de terceros que también vendían la marca. Y eventualmente ese fue mi rol más reciente, y realmente solo había alcanzado un techo de cristal allí. Realmente no había muchas oportunidades para que yo continuara ascendiendo, así que fue cuando decidí explorar otras opciones y hacer un cambio. Y terminé realmente interesado en pasar a la ciberseguridad como un rol a tiempo completo. Oh, bien, genial. ¿Cómo terminaste eligiendo la ciberseguridad? ¿Y cómo terminaste encontrando el rango cibernético, supongo? Sí, entonces es una historia divertida. En realidad, Miembro de mi... familia ha estado en realidad en el mundo de la ciberseguridad durante un par de décadas ahora. Y cuando era más joven siempre decía, oye, realmente deberías involucrarte en las computadoras y esas cosas. Y yo decía, tengo mis propias cosas, tengo mi propia carrera, estoy bien. Y ya sabes, en retrospectiva, siendo el año 2020, desearía haberle escuchado en aquel entonces. Pero realmente tuvimos muchos problemas con el empleador para el que solía trabajar, solo con la seguridad en general. Y fue el papel que gradualmente se involucró hasta donde tuvimos que incorporar muchos aspectos de seguridad y donde se trata de proteger la información de las personas, asegurándose de que ningún tipo de información sensible se filtrara o se liberara de ninguna manera. Así que los roles que había tenido me estaban empujando gradualmente en esa dirección. Y fue ahí donde finalmente tuve como un momento de revelación, donde es como, bueno, tal vez pueda hacer esto a tiempo completo, un rol a tiempo completo. Y diría que el verdadero impulso fue simplemente volver a toda la cosa de la trayectoria profesional, fue que alcancé un cierto nivel. Y iba a ser extremadamente difícil para mí continuar progresando a lo largo de mi carrera. Y a menos que estuviera dispuesto a mudarme y reubicarme. Y solo por la familia, ya que estoy casado, la familia de mi esposa es local para nosotros aquí, mi familia también está bastante cerca de aquí, Y eso simplemente no era un... sacrificio que estábamos dispuestos a hacer. Entonces, en el área había mucho de lo que podemos hablar más tarde, pero hay mucha industria de defensa y muchos de esos otros tipos de roles en el área local. Entonces, Yo sabía que si quería eventualmente pivotar hacia algo, necesitaría hacer un cambio. Pero había muchos trabajos realmente buenos la zona. y no iba a tener que mudarme al otro lado del país para encontrar otro puesto. Está bien, sí, eso tiene sentido. Genial. Y solo para que la gente sepa cómo fue cuando decidiste entrar en ciberseguridad.
Como fuera, quiero decir, obviamente estás en el campo cibernético, pero ¿qué otro tipo de cosas hiciste? ¿Tienes como un grado? ¿Hiciste alguna certificación como estudiaste? Y todo eso, yo hice un... Mucho, en realidad. Es curioso cómo originalmente obtuve una licenciatura. No quiero hacerme demasiado viejo. pero más... Hace más de una década. Y en realidad fue en un campo que en realidad nunca incluso utilicé. Era solo algo que me interesa mucho hasta el día de hoy, pero simplemente no era algo que realmente formaba parte de mi carrera. Y lo que fue realmente agradable es que el empleador para el que trabajé anteriormente tenía beneficios increíbles. Y una cosa que tuve el privilegio de poder hacer es en el 2020, como durante la pandemia decidí hacerlo. Fue entonces cuando realmente comencé a tomarme en serio hacia dónde quería llevar mi carrera. Así que en realidad volví y obtuve una maestría en administración de empresas. Y lo realmente genial fue que tenían algunos acuerdos con ciertas escuelas en línea donde realmente pude ir y no tuve que pagar ni un solo centavo. Solo tomó tiempo, por supuesto, pero cubrieron los costos de matrícula, libros, todo. Y eso definitivamente ayudó con mi carrera hasta ese punto. Entonces, pero volviendo a cómo me involucré en la ciberseguridad, yo estaba como, bueno, hablé con algunas personas y ellas estaban como, bueno, vas a ir a tener... que obtener algunas certificaciones. ¿O cuál es tu experiencia en tecnologías de la información? En ese momento pensé, realmente no creo que tenga mucho de eso. Así que la decisión que tomé fue que iba a empezar desde cero. Y sabía que no iba a ser como, oh, vas a entrar en ciberseguridad en 60 o 90 días ganando $100,000 al año. Como que ese no era mi plan era muy metódico. Y lo que decidí hacer es que me puse en contacto con uno de mis mentores que ya estaba en el campo, quien había aceptado llevarme bajo su ala, y él inicialmente dijo que me había dirigido en la dirección de hacer el ISE al cuadrado, la certificación de ciberseguridad certificada, que era gratuita en ese momento. Ni siquiera sé si todavía lo es, pero estudié para eso, lo tomé, lo aprobé. Y en la industria de la defensa, especialmente como un plus de seguridad, siempre es algo enorme que quieren que tengas. Eso es una especie de requisito previo para muchos roles. Así que eso fue algo que ellos recomendaron. Personalmente no sentí que estaba realmente preparado para ello en ese momento. Así que en realidad volví y estudié y obtuve mi A, más luego salté a mi plus de seguridad. Luego obtuve mi Network Plus. Durante todo ese periodo de tiempo, sin embargo, había decidido volver a la escuela y trabajar en una licenciatura en tecnologías de la información. Entonces, como ya tenía una licenciatura y ya tenía una maestría en administración de empresas, pensé, bueno, me recomendaron que volviera y obtuviera una maestría, así que eso es lo que hice. Tomó alrededor de 14 meses. Me gradué de allí en noviembre de 24. Pero estaba estudiando a tiempo completo, trabajando a tiempo completo, estudiando para todas estas certificaciones a tiempo completo. Y así fue como encontré, como, tu canal de YouTube, porque simplemente me estaba sumergiendo en todo y me topé con él. Un día a través del autoplay y pensé, oh, esto suena bastante bien, así que empecé a escuchar. Y luego simplemente, ya sabes, bien maratón tus cosas y fue, pero fue realmente genial. Porque lo que realmente aprecio es como hablaste sobre, como no confíes, no solo tomes mi palabra, como que puedes hacer todas estas cosas por tu cuenta. Solo voy a ayudarte a apuntar en la dirección correcta y darte recursos. Realmente aprecié eso y pensé que era realmente genial que estuvieras dispuesto a hacer eso por las personas y realmente ayudar. Sabes, has ayudado a tantas personas que, me conoces a mí, a todas estas otras personas, nunca lo sabes. Pero, eso fue realmente útil. Y luego después yo, es una historia larga, lo sé, pero después de que me gradué fue como el siguiente paso y mucho cuando estaba empezando. Inicialmente, empezar a buscar trabajo implicaba muchas de las funciones de seguridad plus, pero también vi que el Certified Information System Security Professional era algo más que muchos trabajos lo requerían. Y había visto como a través de tu canal a muchas otras personas como eso no es el boleto dorado, pero definitivamente no va a hacer daño intentar pasar el filtro de recursos humanos. Así que eso fue algo que realmente decidí que quería hacer. Así que revisé todos los prerequisitos y volví a mirar todos los trabajos que había tenido. Pensé, oh, realmente cumplo con muchas de estas condiciones y ni siquiera me di cuenta. Y entonces me gradué, pero no tomé un descanso al día siguiente. Como pensé, estaba desmoronándome en esos libros de texto, leyendo, viendo videos, y estudié realmente duro durante 90 días seguidos. Y me presenté a ese examen en febrero de este año y aprobé en mi primer intento y solo con 100 preguntas, lo cual fue bastante impresionante. Sí. Felicidades, eso es realmente bueno, gracias, genial. Así que solo quiero recapitular. Tienes dos maestrías, como una maestría en administración de empresas y luego yo hago bien y luego una licenciatura. Y luego obtuviste la certificación International Information System Security Certification Consortium en ciberseguridad y tienes un Plus Network Plus Security Plus NCSSP. ¿Correcto? Sí, está bien, vaya, eso es mucha ejecución que no conozco. Sacrificaste mucho de... Sueño, pero sí estuvo bien. Eso es realmente asombroso. ¿Cuánto tiempo, supongo? ¿Qué dirías?
El plan era como hacer todas esas certificaciones y la maestría. ¿Todo eso fue en 14 meses? ¿O es como... Sí, comencé la escuela y obtuve mi certificado de competencia en agosto de 23 y luego me gradué, sí, noviembre 24, así que es como 13, 14 meses. La única certificación que no tenía en ese momento era esa Certified Information Systems SP. Esa es la única que obtuve más tarde. en? Y me gusta que mencionaste eso, porque la gente resumirá el Secretaría de Seguridad Pública como, oh, necesitas 5 años en seguridad, pero necesitas, si tienes alguna de sus certificaciones, solo necesitas 4 años y solo necesitas como, haber trabajado en 2 de los 8 dominios, ¿verdad? Y trabajaste en como auditoría, probablemente, y como, ¿cuál era el otro dominio? ¿Recuerdas? Seguridad física, gestión de activos. Sí, definitivamente había varios. De hecho, cuando lo hice, simplemente imprimí la lista real del examen y de hecho tenía experiencia en 4 de los 8 dominios. Lo cual definitivamente, cuando pensé eso, cuando comencé este viaje, porque pensé que yo no sabía nada. Resulta que la ciberseguridad es tan amplia que realmente no. Hay tantas habilidades traducibles que tienes, independientemente de probablemente de qué industria provienes, son realmente traducibles a ciertos campos en esto, en ciberseguridad. Sí, y estoy realmente contento de que estemos hablando de eso porque la gente simplemente no sabe. Incluso si trabajas en un servicio de asistencia o algún trabajo aleatorio, podrías estar cubriendo los dominios, ya sabes. Sí, absolutamente sí. Sí. Entonces, cuando terminaste como CSSP, ¿empezaste a aplicar a trabajos de inmediato? ¿O ya estabas en el rango cibernético en ese momento? ¿O cómo fue eso? Uh, Bueno, en realidad me había inscrito no en el rango cibernético, sino en el curso anterior, el curso de carreras de nivel el cibernético. Lo hice en agosto de 24 y lo terminé en unas 3 semanas. Como estaba bastante motivado para pasar por ello porque sabía que eso iba a proporcionar un buen material para el currículum. Y sabía que me iba a dar algo técnico, el lado técnico de estas, porque mi formación era muy poco técnica y sabía que eso era algo que potencialmente podría usarse en mi contra durante el proceso de entrevista. Así que sabía que no iba a poder dominar completamente PowerShell, Python y todo eso en una semana, ¿verdad? Pero sabía que me iba a dar lo suficiente para al menos ser competente y poder hablar de ciertos aspectos de ello, que es exactamente lo que terminó sucediendo. Pero hice eso, pasé por todo el programa de Azure. Hice eso varias veces, como recomendaste, porque quería familiarizarme más con ello y poder hablar al respecto. Y hice lo de, ya sabes, poner todos los proyectos en GitHub y todo eso. Y definitivamente surgió durante algunos de los procesos de entrevista también, porque pude poner los proyectos en el currículum. En cuanto a cuando comencé a solicitar empleos, porque sabía que iba a hacerlo, todavía estaba estudiando para el Certified Information System Security Professional. Probablemente no comencé a solicitar hasta enero de este año. E incluso entonces no era que lo haría. Fue algo así como un trabajo a tiempo parcial. No fue algo en lo que realmente me estaba comprometiendo completamente hasta probablemente finales de enero, principios de febrero. Y fue entonces cuando realmente me comprometía de hacer como 5 a 10 solicitudes de alta calidad al día, buscando buenos roles. Porque no lo era. No quería simplemente enviar mi información a diestra y siniestra. Estaba buscando algo que me interesara, pero también algo en lo que pensaba que aportaría valor al rol, como intentar encontrar ese ajuste mutuo correcto. Así que no estaba enviando como 1000 solicitudes por ningún motivo. Me estaba enfocando más en la calidad en lugar de la cantidad de ellas, y terminó funcionando de esa manera. Tiendo a recomendar esto porque como si prestas mucha atención a la calidad. Es la diferencia entre tener que enviar como 100 solicitudes versus como, ya sabes, ser una publicación de Reddit donde estás como estoy haciendo 1000, no conseguí una entrevista. Creo que realmente importa. Sí, absolutamente. ¿Te gustó? ¿Escrutaste como cuánto tiempo había estado publicado el trabajo y como cuántos solicitantes había? Y como prestaste atención a alguna de esas cosas. Sí, absolutamente. Al principio no había nada. Pero a medida que me familiarizaba más con cómo funciona todo el proceso de publicación de trabajos, definitivamente estaba utilizando muchos más de los filtros. Creo Lo recomendarías en algunos de tus videos y en el curso también. Centrándome en los que han sido. Eventualmente llegué al punto en que no lo estaba. Incluso si había estado abierto durante más de una semana, ni siquiera estaba perdiendo mi tiempo con eso. Era solo, sí, 24. Ese 24 a 1 a 3 días era el punto dulce. 7 días era algo así como... Probablemente ya estaban empezando a mirar la solicitud, así que no, todavía aplicaría, pero no era así. Realmente no tenía muchas esperanzas en eso y...
Intentaba pensar si había algo más que realmente estuviera pasando. Me centré mucho en los trabajos locales también, lo cual es algo irónico, como terminé con un rol remoto porque no era algo que realmente estaba buscando. Pero sabía que el grupo de candidatos sería mucho menor si me centraba en el área local. Y así es como terminé encontrando el rol, porque estaba listado localmente, pero terminó siendo un rol remoto. Oh, eso es genial, de hecho. Maldición, ¿recuerdas como a cuántos trabajos aplicaste en total, aproximadamente? Sí, porque utilicé tu solicitante de empleo. Hoja de cálculo. Así que, Era como un... correcto, fueron justo menos de 170 en total a los que apliqué. Oh, eso no es. Eso no está tan mal, ¿sabes? Considerando que ya tienes un trabajo o tenías como dos ofertas, ¿verdad? O algo así. Lo hice. Es una historia divertida, así que yo fui. Entrevisté con 4 empresas diferentes, de todas las que solicité, pero tuve el típico proceso por el que pasé. La primera empresa fueron 3 rondas. Y luego simplemente terminaron ignorándome, lo cual, ya sabes, eso sucede. Pero yo estaba como, bueno, llegué al punto, era como, conoce al equipo, así que estaba como, bueno, esto es. Me sentía bastante bien al respecto y luego simplemente no sucedió. Pero todo sucede por una razón, porque definitivamente donde terminé, definitivamente fue un mejor ajuste y eso habría sido así que funcionó. Tuve otro compañía con la que solo entrevisté con recursos humanos. Nunca pasé por eso correctamente, nunca superé ese punto. La tercera compañía, en realidad solo entrevisté con uno. Fue una ronda, fue una entrevista de panel en persona, todas las demás fueron remotas, solo para aclarar, y una ronda. Y luego no supe de ellos durante aproximadamente un mes después de eso, así que básicamente los descarté. Pensé, no voy a escuchar nada. Y luego, la cuarta empresa con la que hice una entrevista fue la que realmente terminé aceptando una oferta y eso fue en 3 rondas. Una fue con recursos humanos, una fue con el gerente de contratación y la otra fue una entrevista grupal con algunos otros miembros del equipo. Y Terminé obteniendo una oferta de ellos. hice un poco de negociación en el proceso antes de que me asignaran. Pero aún recuerdo que es una historia divertida. Era una mañana de jueves. Estaba libre del trabajo por alguna razón. Había tomado el día libre o algo así. Estaba cocinando el desayuno y solo estaba esperando como una carta de oferta revisada de la organización y iba a simplemente llenarla y firmarla y enviarla de vuelta. Y en realidad terminé recibiendo una Texto aleatorio. en mi teléfono celular y dijo, oye, este es fulano con esta empresa, llámame de vuelta. Estamos preparando una oferta para ti. Y yo estaba como, espera, ¿qué? ¿Cómo? Está bien. Bueno, porque no lo había enviado aún. Yo estaba como, bueno, quiero decir, tengo que escuchar lo que tienen que decir. Entonces, pero lo que es agradable es, la oferta inicialmente era más baja de lo que estaba anticipando. Pero diré que tenía cierta ventaja en ese momento, porque ya tenía una sobre la mesa, ¿verdad? Así que le dije, era como, no, bueno, ya tengo esto. Entonces, y fue el papel que acepté de nuevo. Era remoto. El que llegó en el último segundo terminaron igualando la oferta, pero iba a ser 5 días a la semana en el sitio y iba a ser un viaje de unos 35 minutos en cada dirección. Así que pensé, bueno, la oferta tendría que ser significativamente mejor para que la considerara, en lugar de simplemente subir las escaleras y venir a mi oficina y trabajar desde casa. Así que terminé rechazándolo. Eso fue bastante rápido y luego terminé enviando mi aceptación para el que terminé y estoy trabajando ahora. Sí, eso es genial. Felicidades por eso. Gracias. ¿Eres tú? No tienes que... Oh, de nada. No tienes que responder a esto. Podemos como cortar, pero alguna de estas es como una posición de defensa, como... No exactamente como él. Muchos de los roles a los que había aplicado decían que tendrías que ser capaz de obtener una autorización de seguridad, la cual no tenía en ese momento. Si lo hubiera hecho, probablemente las cosas habrían sido mucho más fáciles. Pero está en él. Diría que está en el círculo de la industria de defensa. Así que mucho. El título que tengo es ingeniero de soluciones de ciberseguridad y lo que hago es que nos asociamos con, básicamente tengo un rol de consultor donde vamos y nos asociamos con otras empresas que tienen que cumplir ciertos requisitos para obtener contratos gubernamentales. Específicamente tienen que ser compatibles con este 800-171. Eso es, sí, eso es, obviamente. No es la sección clasificada como sería el 53, sino la información no clasificada. Y eso es de donde viene eso. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, lo es, pero no como realmente trabajar con un contratista principal o algo así. Entendido, eso tiene sentido, eso es así. Eso es realmente interesante porque estaba pensando en cómo tratar de posicionarme para hacer algún tipo de contratación de defensa con mi empresa.
Y yo hice esos como, ¿qué es eso? CMMC, eso, autoevaluación de 801, 71. Sí, eso es interesante. Bueno, sí, Eso es exactamente lo que somos en CMC, sí. muy, muy genial. Para aquellos que están escuchando, pueden buscar eso. No sabía nada sobre eso antes de la entrevista, por cierto. Entonces, realmente diré eso. Sin embargo, una cosa que realmente me ayudó fue, definitivamente, me quedé atascado en algunas preguntas con el gerente de contratación, porque me están haciendo preguntas sobre esto. 801, 71. Y cuéntame sobre algunas familias de control de seguridad. Cuéntame sobre los objetivos de evaluación y yo. Eso fue como un ciervo en los faros. No sabía ninguna de esas respuestas. Yo, Supongo que respondí suficientes de ellas, las otras que me hicieron pasar a la siguiente ronda, pero sabía que esas preguntas iban a surgir. Así que desearía tener mi cuaderno. Está aquí en mi estante, pero había impreso Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 800, 171, el formato de documento portátil, y 171A, que son los objetivos de evaluación. ¿Y cómo? Leer. era como tres. Cientas páginas, pero tenía 3 días antes de mi próxima entrevista, leí todo. Obviamente no retuve mucho de ello, pero sabía lo suficiente para dónde. Cuando fui a esa tercera entrevista final, como pude hablar mucho más competentemente sobre el tema, y creo que definitivamente les impresionó y probablemente me ayudó a conseguir esa oferta porque... He demostrado, ¿Alguna iniciativa? eso es realmente inteligente. Creo que eso es realmente bueno. Y yo, he hecho algo similar donde tuve una entrevista y me preguntaron sobre algo y no sabía qué era. Así que, como realmente intenté leerlo. Y eso les impresiona porque muestra que, como sabes, probablemente vas a ser proactivo en el trabajo. Supongo que captan esta vibra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que he estado... Allí alrededor de un mes y simplemente la cantidad de información que he absorbido es loco, pero es realmente divertido cómo te adaptas rápidamente a esos nuevos entornos. Porque, como de nuevo, cuando te sumerges en algo, es increíble lo rápido que puedes captar las cosas. Así que solo para cualquiera que esté preocupado por eso, como el síndrome del impostor, es real. Es una cosa y no es algo de lo que haya que huir. Pero un consejo que definitivamente me ayudó con esto antes de que incluso empezara fue como solo ten en cuenta eso. Si recibes esa oferta y tienes ese síndrome, solo ellos te hicieron la oferta por una razón. Como definitivamente vieron algo en ti y siempre recuerda eso. Entonces, como cuando empiezo a preocuparme o algo así, está bien, eso está bien. Ellos tienen más confianza en mí de la que yo tengo en mí mismo a veces. Pero va a estar bien porque al final del día aún serás visto como el experto cuando otras personas acudan a ti en busca de ayuda. Así que eso es lo que me ha llevado un poco de tiempo acostumbrarme, pero creo que estoy agarrándole la onda. Eso es bueno y me gusta que lo menciones porque creo que es realmente normal tener el síndrome del impostor. Demuestra que no estás como, ya sabes, loco, o al menos eres como un trabajador duro o algo así, porque llegaste a esa posición, ¿verdad? Como dijiste. Y significa que tienes la capacidad de al menos investigar y ejecutar, que es prácticamente todo lo que se requiere. Ya sabes, en el trabajo de todos modos nadie sabe todo, y obviamente eres capaz de descifrar las cosas. Entonces, y quería preguntar, supongo que hiciste muchas cosas, como muchos de esos grados y certificaciones, y tú pasaste por el curso original de ciberseguridad. Entonces me pregunto, güey, ¿por qué? Porque siento que eso es suficiente para conseguir un trabajo. Entonces me pregunto, ¿qué te motivó a unirte a la ciberseguridad? Estoy contento de que lo hicieras, obviamente porque estamos haciendo esta entrevista, pero supongo que porque... Vuelve a, creo que yo, tienes que refrescar como lo llamas ahora. Es como el pilar, los pilares del empleo. O Oh, lo llamo como un marco de empleabilidad en estos días. exactamente, sí, eso es. Entonces, eso fue una de las cosas que me llamó la atención más temprano. Probablemente vi uno de los primeros videos tuyos que vi y tenía mucho sentido. Porque, ¿cómo? Vengo de un trasfondo de ser un gerente de contratación, así que más o menos sé lo que están buscando. Es obviamente muy diferente cuando estás del otro lado de la mesa entrevistando, pero es el marco de empleabilidad lo que yo. Ese fue el que tenía en Google Sheets y ese era como el que tenía fijado en la parte superior. Porque siempre estaba esperando poder, como marcar otra cosa y llenar ese medidor aún más. Porque sabía que la experiencia es algo que yo no era. Eso es donde siempre iba a ser mi punto más bajo. Así que pensé, tengo que maximizar todo lo demás que pueda para hacerme el candidato más atractivo posible. Y Aprender lo suficiente. sobre todas estas otras cosas que me llevaron a hacer el curso hasta donde sabré lo suficiente, hasta donde no pueden usarlo en mi contra. Aunque sé que no voy a ser la persona más calificada desde una perspectiva técnica, pero sé que puedo superar a estas personas en todas estas otras áreas, ya sea solo certificaciones o grados o simplemente preparación para entrevistas o lo que sea.
¿Cómo? Sé que con mi ética de trabajo puedo superarlos allí. Y eso fue lo que me mantuvo en marcha y me mantuvo motivado todos esos meses porque definitivamente fue una lucha. Pero sabía que si me mantenía en ese plan, sabía que terminaría funcionando a mi favor, lo cual hizo. Sí, y me gusta que menciones eso, porque la gente tiene esta idea equivocada de que tienes que obtener como una B y C, pero si no tienes C, puedes simplemente tener una A o B realmente fuerte, y es suficiente, ¿verdad? Es indicativo de ser capaz de como rendir y hacerlo bien. Y otra cosa que quiero decir es como realmente importante, como que hago estas entrevistas con personas que como usan mi producto o lo que sea, pero como si mi cosa no existiera, como tú eres el tipo de persona de todos modos, porque planeas y estrategizas y ejecutas tan duro como que eventualmente obtendrás un buen resultado de todos modos. Así que realmente quiero como señalar eso a todos. Eh, como hago estas entrevistas porque quiero que la gente vea como un rasgo común en como lo que ya sabes tienen que convertirse para como hacerlo bien o ya sabes algo que pueden hacer y simplemente planeas y ejecutas realmente duro y de manera constante. Es como realmente importante. Hiciste muchas cosas, así que como todos los que están viendo, ya sabes, solo toma nota de eso. Supongo que no quiero ser como Cyber Range, porque no es solo como un conducto para personas que como ejecutan realmente bien, como tú, y ya sabes, otras personas han conseguido trabajos. Sí, sí, diré que el Cyber Range es realmente genial. ¿Cómo? Realmente me esforcé en hacerlo porque no es solo un proyecto. ¿Cómo? Hay tantos allí ahora y realmente puedes personalizarlo a como quieras, lo que te interese. Entonces el valor, no creo que realmente puedas superar el valor como por lo que cuesta y cosas así, sin duda, como probablemente sea el mejor valor que tienes ahí fuera. Así que sí, definitivamente animo a cualquiera que esté interesado en ello, como yo, definitivamente lo recomendaría. Como ya sea el curso de Legacy que hice o el más nuevo, diría contenido enormemente mejorado que has lanzado. Como es definitivamente vale la pena y no te va a conseguir un trabajo así como así. Eso es lo que creo, solo haciendo eso como yo. Personalmente no siento eso. Dices, oh, hice esto, como eso no te va a conseguir. El trabajo es todo lo que aprendes. Y luego todas las cosas que aplicas en ello. Solicitar empleos y ser capaz de hacer el proceso de entrevista. Eso es lo que te va a conseguir los trabajos. Solo hacer un proyecto no va a ser suficiente. Es todo el paquete lo que realmente tienes que abrazar. Sí, 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 y gracias por mencionar el rango cibernético. No tienes que hacer eso, pero yo lo tomaré y lo agradezco. Ah, sí, 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 así que supongo que tengo como una última pregunta. Esto no tiene que estar relacionado conmigo o con el rango cibernético o cualquiera de Eso, pero solo para las personas que están viendo que quieren hacer una transición de carrera y entrar en la seguridad cibernética. Tienes como un consejo, puede ser sobre la mentalidad o literalmente cualquier cosa que quieras decirles. sabía que esta pregunta iba a surgir. Entonces, son un par de cosas. Pero diría que una cosa de la que hemos hablado, probablemente durante toda la entrevista, es simplemente no entrar a ciegas. Como tener un plan y simplemente estar comprometido a ejecutar lo que sea ese plan. Que yo sabía, como para mí personalmente, cómo era mi plan. Tengo un buen trabajo, pero quiero tener crecimiento profesional futuro y quiero poder hacer este cambio de carrera. Sin escuchar a todas las personas en Reddit que dicen, oh, tienes que volver y hacer servicio de asistencia y como empezar desde abajo. Como yo estaba como, bueno, eso no va a ser mi historia, como voy a ser el unicornio. Quiero hacer algo diferente y quiero poder hacer esta transición de carrera y al mismo tiempo como mejorar mi calidad de vida, como mejorar todo para mí y mi familia. Así que no vayas a ciegas pensando como, oh, voy a obtener el certificado, o voy a hacer este proyecto y eso será suficiente. O voy a postularme a 1000 trabajos, así que es LinkedIn Easy Apply y eso será suficiente. Porque vas a perder mucho tiempo y luego te vas a frustrar y luego vas a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo? Si entras, solo sigue los pasos, ten un plan, ejecuta el plan y simplemente sigue el camino que se ha trazado. No solo como yo, sino como todas estas otras personas a las que has tenido la oportunidad de entrevistar que han pasado por el programa que has establecido. Sigue los pasos, ejecuta los pasos y termina haciendo esa transición de carrera como a ti te gusta. El plan funciona, no hay necesidad de reinventar la rueda, solo sigue los pasos y a la larga va a funcionar para tu beneficio. Estoy de acuerdo y creo que es un gran consejo. Así que muchas gracias y gracias por la entrevista, es realmente, realmente buena.
Oh, sí, lo aprecio. Sí, espero que hayas obtenido la información que estás buscando. Nosotros, Lo hicimos, muy bien. Bueno, sí, te veré en el rango cibernético. muy bien, suena bien. Gracias, Josh.